Mis queridos, cuando abrí aquella puerta en la habitación del hotel, la luna de miel más esperada se convirtió en la pesadilla más cruda. Vi la verdad y supe que toda mi vida perfecta había sido una vil mentira. Pero déjenme contarles, desde el principio, cómo una muchacha ingenua llegó a casarse con el hombre más influyente de la región y por qué terminé huyendo en mi vestido de novia. Quédense conmigo para descubrir cómo esta abuela, su doña Elena, convirtió el dolor en su mayor fuerza. Y no olviden suscribirse a mi canal para más historias de vida. Hola, mis queridos. Para que entiendan la magnitud de aquella bofetada que la vida me dio, debo llevarlos atrás en el tiempo, a una época donde yo era una muchacha recién salida de la adolescencia, con la cabeza llena de sueños y el corazón desbordante de ingenuidad. Mi nombre es Elena, y entonces tenía 19 años, casi 20, y vivía en un pueblito apacible en las afueras de Guadalajara, un lugar donde las chismosas ventanas se abrían al paso de cualquier forastero y los secretos eran tan efímeros como el vapor de una taza de café recién hecho. Mi familia era de gente trabajadora, de manos curtidas por el sol y la faena. Papá, un hombre de pocas palabras pero de corazón noble, se ganaba la vida honradamente en la fábrica de textiles, donde sus manos sabían el arte de transformar hilos en tela. Mamá, el alma de nuestro hogar, cuidaba de nosotros, sus 5 hijos, con una devoción que no conocía límites. Éramos pobres, sí, de esos pobres que remendaban la ropa una y otra vez, y estiraban cada centavo hasta el límite, pero éramos ricos en afecto, en risas compartidas y en la certeza de que siempre tendríamos un plato caliente en la mesa, aunque fuera frijoles con tortillas. Para mí, para la Elena de entonces, eso era la mayor fortuna. Bastaba y sobraba. No había aspiraciones de lujos ni de grandes riquezas. Solo la esperanza de una vida tranquila, tal vez como maestra, ayudando a los niños del pueblo a descubrir el mundo a través de los libros. Hasta que apareció don Armando Alcántara. Don Armando era un hombre que, a sus 35 años, llevaba sobre sus hombros el peso de una leyenda. No era solo el hombre más acaudalado de toda la comarca, sino una figura de poder y misterio. Era propietario de vastas extensiones de tierras fértiles, donde los cafetales se perdían en el horizonte, de varias industrias que daban empleo a medio pueblo y de una flota de camiones que transportaban sus productos hasta la capital, llevando su influencia mucho más allá de nuestros límites. Cuando su lujoso auto negro, un Mercedes reluciente que parecía sacado de una película, hacía su entrada al pueblo, era como si el tiempo se detuviera. Las ventanas de las casas se abrían con curiosidad, los murmullos se elevaban y las muchachas suspiraban con disimulo, mientras sus madres, con la calculadora mental en marcha, evaluaban las remotas posibilidades de que una de sus hijas captara la atención de un hombre tan imponente. Yo, Joana, la humilde costurera, jamás imaginé que un día estaría en el centro de todas esas miradas. Mi vida, tan sencilla y predecible, no encajaba en los sueños de grandeza que se tejían alrededor de don Armando. Nunca me vi como una de esas jóvenes afortunadas. El destino, sin embargo, tenía otros planes, y mi cuento de hadas, que pronto se revelaría como una cruel mascarada, comenzó un domingo, después de la misa dominical. Llevaba puesto mi mejor vestido, el único que tenía para ocasiones especiales, un diseño azul que mamá, con sus manos hábiles, había confeccionado a partir de retazos de telas sobrantes de la fábrica de papá. Estaba ayudando a la señora Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes, a cargar unas cestas pesadas del mercado cuando, de repente, una naranja resbaló de mis manos torpes. Rodó con descaro por el empedrado hasta detenerse justo a los pies de un caballero, erguido y elegante, que aguardaba junto a una camioneta lujosa que nunca antes había visto en el pueblo. «Permítame, señorita», dijo una voz grave, educada y sorprendentemente melodiosa que me hizo levantar la vista. Y ahí estaba. Era don Armando Alcántara en persona. Su traje, de un gris impecable, se ajustaba a su figura como si hubiera sido hecho a medida por el mejor sastre de Europa. Su cabello oscuro, peinado con esmero hacia atrás, revelaba unos ojos verdes intensos, de esos que encendían los comentarios
y los suspiros de todas las mujeres del pueblo. Me devolvió la fruta con una sonrisa que, lo juro, mis queridos, derritió mi joven corazón en ese preciso instante. Mis mejillas se encendieron, ardiendo como tomates maduros. «Gracias, Señor», balbucí, sintiendo el calor extenderse por mi rostro. «Armando», me corrigió, su sonrisa ensanchándose. «¿Y tú eres?» «Elena, señor», respondí. «Armando», repitió él con una risa profunda y resonante que para mí sonó como la más hermosa de las sinfonías. «¿Vives aquí en el pueblo, Elena?» Le expliqué, con el corazón aún desbocado, que sí, que vivía con mis padres en la casa amarilla, esa que estaba cerca de la iglesia. Él asintió lentamente, como si cada una de mis palabras fuera un tesoro que debía guardar en su memoria. «Espero volverte a ver pronto», me dijo, y luego, con una última mirada, se marchó. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Mis hermanas divertidas se burlaron de mi sonrisa persistente y de mi mirada perdida, pero yo no podía evitarlo. El hombre más importante, el más rico, el más influyente de la región, se había dignado a hablarme a mí, a Elena, la modesta costurera. Aquella noche marcó el inicio de un cambio. Al día siguiente, mientras colaboraba con mamá lavando la ropa en el río, un muchacho, jadeante, llegó corriendo. «¡Elena! ¡Elena!», gritaba. «Hay un señor muy elegante en tu casa preguntando por ti». Mi corazón, mis queridos, casi se me sale del pecho. Corrí hacia casa, con el vestido aún húmedo y el cabello revuelto por la prisa. Y allí estaba él, conversando con papá en la sala. Papá, un hombre que rara vez mostraba nerviosismo, se veía inquieto, jugueteando con su sombrero entre las manos. «Ahí está mi niña», exclamó papá al verme aparecer. Don Armando se puso de pie, su figura alta e imponente, y me dedicó esa sonrisa que ya me estaba robando el aliento. «Elena», dijo, su voz tranquila y segura, «vine a preguntarte si te gustaría acompañarme a un almorzar mañana». Mis padres se miraron. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y preocupación, como si hubieran presenciado un espectro. Una invitación de don Armando Alcántara era más que un simple almuerzo. Era un acontecimiento, casi una audiencia con el gobernador. «Si sus padres están de acuerdo, por supuesto», añadió él, siempre con una pulcritud que impresionaba. Papá, mudo, no atinaba a decir palabra. Mamá se secaba las manos en su delantal una y otra vez, un gesto de nerviosismo que le era característico. Finalmente, papá asintió, su voz apenas un susurro. «Sería un honor, don Armando». Y así, mis queridos, fue como se inició lo que en mi ingenuidad creí que sería el idilio más esplendoroso del universo. Don Armando llegó al día siguiente, puntual como el sol, en su Mercedes, esta vez luciendo un traje color crema que realzaba su porte. Me llevó al restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar al que yo, en mis más audaces fantasías, nunca habría soñado pisar. Los meseros, entrenados en el arte de la deferencia, lo trataban con la reverencia de un rey, y por extensión, a mí, con la consideración de una reina. «Cuéntame de ti, Elena», me instó, mientras cortaba su carne con movimientos elegantes y precisos. Le hablé de mis hermanos, de cómo contribuía a la economía familiar con las costuras que mamá me enseñó, de mis anhelos de algún día convertirme en maestra. Él escuchaba, su mirada fija en la mía, asintiendo y formulando preguntas que me hacían sentir no solo escuchada, sino valiosa, importante. «Eres muy especial», me dijo al finalizar el almuerzo, «diferente a todas las mujeres que he conocido». Mis mejillas, una vez más, ardieron, pero esta vez de una felicidad que me inundaba el alma. A partir de ese día, don Armando se volvió una presencia constante en mi vida, visitándome al menos 3 veces por semana. Nunca llegaba con las manos vacías. Siempre traía flores frescas para mi madre, puros de calidad para mi padre y dulces exquisitos para mis hermanos, quienes lo adoraban. Era el epítome del caballero perfecto, el príncipe encantado que toda joven soñadora anhela encontrar. Me llevaba a pasear por sus vastas haciendas, mostrándome sus cafetales que se extendían como un mar verde hasta donde la vista alcanzaba. Me hablaba de sus visiones, de sus ambiciones de expandir sus emporios
de la casa grandiosa que estaba construyendo en la colina más alta del pueblo, un verdadero palacio. Algún día, me decía con su voz grave, mientras su mirada se perdía en el horizonte, todo esto podría ser nuestro. ¡Nuestro! Esa palabra resonaba en mi mente, un dulce eco que me llenaba de una emoción indescriptible. Era como si el universo entero conspirara para otorgarme el destino más maravilloso. Apenas un mes después de nuestro primer encuentro, don Armando me pidió que fuera su novia de manera oficial. La ocasión fue tan idílica como si hubiera sido extraída de una novela romántica. Me llevó a una laguna escondida detrás de su hacienda principal, un lugar de belleza serena y apartado de las miradas curiosas. Allí, con una atención al detalle que me conmovió, había dispuesto un picnic, manteles blancos inmaculados, copas de cristal que brillaban bajo el sol de la tarde y una botella de champán que me reveló había mandado traer especialmente desde Bogotá. «Elena», me dijo, tomando mis manos entre las suyas con una delicadeza que me hizo temblar, «quiero que seas mi novia. Quiero cuidarte, protegerte y darte todo lo que tu corazón anhele». ¿Cómo podía una muchacha de 19 años, criada en la humildad y con el corazón en la mano, negarse a una declaración tan arrebatadora? «Sí», le respondí, mi voz apenas un suspiro, y él me besó por primera vez, un beso tierno y dulce, bajo el resplandor plateado de la luna que se reflejaba en las tranquilas aguas de la laguna. Los siguientes 6 meses fueron, sin exagerar, los más dichosos de mi existencia. Don Armando me colmó de atenciones y obsequios, vestidos de alta costura, zapatos de cuero fino, perfumes importados que dejaban una estela exótica a mi paso y que hacían que todas las mujeres del pueblo me observaran con una mezcla de envidia y admiración. Pero más allá de la materialidad de los regalos, él me ofrecía algo que nunca había poseído: la certeza de ser especial, la sensación de ser amada, la dicha de ser la elegida entre tantas. Mis padres, mis queridos, estaban radiantes de júbilo. La familia Alcántara era un pilar de respeto y poder en toda la región, y que su hija menor se convirtiera en la prometida del patrón más influyente era, para ellos, como haberse ganado la lotería. «Mi niña», me decía mamá con los ojos brillantes mientras cepillaba mi cabello largo y oscuro, «Dios te está sonriendo. Aprovecha esta bendición con sabiduría». Y yo, en mi inocencia, le creía a pie juntillas. Creía que el Creador, en su infinita misericordia, me había enviado a don Armando como una compensación por todos los años de escasez y de sacrificios que mi familia había soportado. Don Armando era, en apariencia, el hombre perfecto, atento, afectuoso, desprendido. Me introdujo en los círculos más exclusivos de la alta sociedad de la región. Acudíamos a fiestas suntuosas en haciendas imponentes, donde yo me sentía como una cenicienta recién llegada al baile, un poco desubicada, pero embriagada por la novedad. Las damas de la sociedad, aunque algunas me miraban con cierta condescendencia o superioridad, terminaron aceptándome porque yo era la elegida de don Armando. Las miradas despectivas o los comentarios velados no me importaban. Estaba demasiado cegada por el amor y la ilusión para percibirlos en toda su maldad. Mi mundo era don Armando y el futuro brillante que me prometía. 8 meses después de nuestro compromiso, don Armando me pidió matrimonio. Y como todo lo que hacía, fue un evento que superó cualquier fantasía. Contrató a una banda de mariachis que irrumpió en mi humilde hogar una tarde de domingo, llenando el aire con sus notas festivas. Cuando salí de casa, atraída por el alboroto, lo encontré arrodillado en medio de la calle, con un anillo de diamante tan deslumbrante que su brillo casi me lastimaba los ojos. «Elena, mi amor», gritó para que todo el vecindario lo escuchara. «¿Quieres casarte conmigo?». Los vecinos salieron de sus casas, los niños corrieron a presenciar el espectáculo. Y yo, mis queridos, yo no podía articular palabra, la emoción me embargaba por completo. Solo pude asentir, mientras las lágrimas, esta vez de pura felicidad, corrían libremente por mis mejillas. Don Armando deslizó el anillo en mi dedo anular y me alzó en sus brazos, dándome vueltas al compás de la música, mientras la banda de mariachis tocaba con fervor y todos los presentes aplaudían con entusiasmo. Fue, sin duda,
el momento más feliz de mi vida hasta ese instante. La boda se programó para 3 meses después, y don Armando no escatimó en nada. Insistió en que debía ser el acontecimiento más suntuoso y elegante que la región hubiera presenciado jamás. Contrató al mejor organizador de eventos de la Ciudad de México, encargó mi vestido al sastre más reconocido de la capital y reservó la catedral principal para la ceremonia, un templo majestuoso digno de reyes. Solo lo mejor para mi princesa, me decía cada vez que yo, abrumada por tanto lujo, intentaba protestar. Mamá, mis queridos, lloraba de gozo cada vez que hablábamos de los preparativos. Mi niña va a ser toda una señora, repetía, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, mientras me tomaban las medidas para el vestido. Ah, el vestido. Mis queridos, ese vestido era una auténtica obra de arte. Confeccionado en satén blanco inmaculado, bordado en lazo con hilos de oro y plata que formaban intrincados diseños florales, con perlas diminutas cosidas a mano por artesanos franceses. La cola era tan vasta que requería la ayuda de 3 pequeñas damitas para sostenerla. Cuando me lo puse por primera vez, al verme reflejada en el gran espejo de cuerpo entero que habían traído, no me reconocí. Parecía una verdadera alteza, una soberana de un reino lejano, y por un instante, mis queridos, me creí digna de tanta magnificencia, de esa felicidad que se presentaba ante mí con semejante resplandor. Pero a medida que los días se escurrían y la fecha de la boda se acercaba, como una marea sigilosa que avanza, empecé a percibir ciertas anomalías, pequeñas grietas en la fachada de mi cuento de hadas. Al principio eran casi imperceptibles, como sombras fugaces que se deslizaban por los bordes de mi visión, cosas que mi corazón, ciego de enamoramiento, se negaba a aceptar. La primera señal, mis queridos, fueron las conversaciones telefónicas. Don Armando, que antes era tan transparente en todo, comenzó a recibir llamadas a deshoras, en momentos inesperados. El timbre del teléfono fijo, que rara vez sonaba en casa de mis padres, se convirtió en una constante, y cada vez, sin falta, don Armando se alejaba. Se retiraba a la intimidad de su despacho o salía al patio trasero, donde creía que nadie podía escucharlo, y hablaba en un murmullo bajo, casi inaudible, cuando yo, con la curiosidad natural de una novia y la ingenuidad de la juventud, le preguntaba quién había llamado o de qué se trataba, él siempre tenía una respuesta, rápida y pulcra, casi demasiado pulcra. «Un socio de negocios, mi amor», me decía con esa sonrisa confiada que tanto me desarmaba. «Un contratiempo en las haciendas, nada grave que deba preocuparte». «O un asunto legal, Elena, ¿sabes cómo son los papeleos de los negocios?» Sus explicaciones sonaban lógicas, por supuesto. ¿Cómo podría yo, una muchacha de pueblo sin experiencia en el mundo de los grandes negocios, cuestionar al hombre más importante de la región? Pero una vocecita, esa intuición femenina que, mis queridos, nunca debemos ignorar, empezaba a susurrar dentro de mí. Era un hilo de duda, fino como la seda, pero persistente. Yo me regañaba a mí misma. «Son los nervios, Elena», me decía. «Estás a punto de casarte con un hombre extraordinario, es natural que te sientas ansiosa». «Oh, no seas desconfiada, él te ama y todo lo que hace es por ustedes». Después vinieron los documentos. Un día, mientras lo esperaba en su vasta oficina, me topé con un escritorio cargado de papeles. Don Armando había salido un momento a tomar una llamada, una de esas llamadas misteriosas, ahora que lo pienso, con la claridad que dan los años. Mis ojos, impulsados por una curiosidad inocente, se posaron en unas carpetas abiertas. Vi nombres que no reconocía, direcciones de ciudades donde él nunca me había mencionado tener propiedades o empresas. Eran contratos, balances, cartas membretadas con logotipos desconocidos. Mi corazón dio un pequeño salto. Cuando le pregunté tímidamente sobre ellos, su rostro por un instante perdió ese aplomo habitual. Se puso visiblemente incómodo. «Son cosas aburridas de trabajo, mi amor», me respondió, su tono un poco más brusco de lo usual. «No te preocupes por eso». Luego, con una sonrisa forzada, cambió el tema y me preguntó por los preparativos de la boda, por el menú, por las flores.
Quería desviar mi atención, y lo consiguió. Pero yo sí me preocupaba. Esa misma vocecita interior, ahora un poco más fuerte, me decía que algo no encajaba. La frialdad ocasional en sus ojos, esa mirada calculadora que a veces aparecía cuando creía que yo no lo observaba, comenzaba a cobrar un nuevo significado. Era como si, por fracciones de segundo, la máscara de príncipe azul se resquebrajara, dejando entrever un rostro diferente, un rostro de estratega, de alguien que medía y planeaba cada movimiento. Pero, de nuevo, la razón que mi corazón dictaba era más poderosa. Es el estrés de los negocios, Elena, me autoconvencía. Un hombre tan poderoso debe lidiar con muchas presiones. Yo solo soy una muchacha ingenua, no comprendo su mundo. Sus viajes también se hicieron más frecuentes. Viajes de negocios, mi amor, me explicaba. A la capital, a ciudades lejanas para cerrar contratos importantes. A veces se ausentaba por una semana entera, y yo me quedaba en casa de mis padres contando las horas, los minutos para su regreso. Me inundaba una extraña mezcla de soledad y orgullo. Orgullo por tener un hombre tan exitoso, pero soledad por su ausencia. Es el precio del éxito, cariño, me decía por teléfono cuando yo le manifestaba mi extrañeza por sus constantes partidas. Pero todo lo que hago, Elena, es por nosotros, por nuestro porvenir, por el hogar que vamos a construir. Y yo, mis queridos, le creía a pie juntillas. Creía que cada sacrificio era por un futuro juntos, radiante y seguro. La semana anterior a la boda, los preparativos alcanzaron su punto álgido. Había tantos detalles que supervisar, tantas decisiones que tomar, que mis dudas quedaban relegadas a un segundo plano. La emoción, el bullicio, el inminente sueño lo cubrían todo. Fue en medio de ese torbellino que tuve una idea. Quería sorprender a don Armando en su oficina, llevarle un almuerzo casero, un guiso de mi madre, su sancocho favorito, para demostrarle lo buena esposa que iba a ser, lo dedicada que sería a su bienestar. Quería que supiera que no solo era su princesa, sino también la compañera que lo cuidaría con esmero. Llegué a la imponente oficina de don Armando con mi cesta de mimbre, el aroma del sancocho desprendiéndose a través de la tela. La secretaria, una mujer siempre impecable y con una sonrisa prefabricada, no estaba en su puesto. La puerta de su despacho, que siempre permanecía abierta, estaba cerrada. Pero al acercarme, mis oídos captaron voces que venían del interior. Una de ellas era la inconfundible voz grave de don Armando, pero la otra era de una mujer. Mi corazón empezó a golpear con tal fuerza contra mis costillas que pensé que iba a salirse de mi pecho. Mis manos temblaban. El calor del sancocho se sentía extraño contra mis dedos. Me quedé inmóvil, pegada a la puerta, escuchando. «No puedes hacer esto ahora, Armando», decía la voz femenina, con un tono desesperado y un lamento que me heló la sangre. «Faltan 5 días para mi graduación y los niños me necesitan». «Ya lo hemos hablado, Laura», respondió don Armando, su voz fría y tajante, desprovista de la calidez que usaba conmigo. 3 días. Solo necesito 3 días. Y después todo vuelve a la normalidad. Laura. Niños. Esas palabras rebotaban en mi cabeza como balas perdidas. Laura. ¿Qué Laura? ¿Y qué niños? Era mi boda, don Armando. ¿Cómo iba a desaparecer por 3 días? Es mi boda, Armando, oí a la mujer sollozar. No puedes desaparecer en tu boda. ¿Qué van a pensar? No voy a desaparecer, Laura, replicó él con un tono que denotaba fastidio. Solo voy a estar ocupado con un asunto importante. No pude escuchar más, mis queridos. Un velo de confusión y angustia se apoderó de mí. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por mis mejillas, quemando a su paso. Salí corriendo de allí, el sancocho todavía en mis manos, mi vestido de diario empapado en sudor y lágrimas. Corrí sin rumbo con la mente en un torbellino. Pero tal vez había entendido mal. Tal vez Laura era una socia de negocios, una colega importante. Tal vez los niños eran sobrinos de algún amigo o hijos de sus empleados. Tal vez, mis queridos, tal vez yo estaba inventando problemas donde no los había, presa de mis propios nervios prenupciales y de una imaginación demasiado vívida. Mi mente luchaba desesperadamente por encontrar una explicación lógica.
por reconstruir la imagen perfecta de don Armando. Esa noche, cuando don Armando llegó a cenar a casa de mis padres, como era su costumbre, yo traté de actuar normal, de esconder la tormenta que se desataba en mi interior. Me forcé a sonreír, a hablar de los últimos detalles de la boda. Pero él, con esa agudeza que a veces me sorprendía, notó mi inquietud. ¿Estás bien, mi amor?, me preguntó, su mirada escrutándome con una intensidad que me hizo temblar. Te veo preocupada. No pude contenerme. La pregunta brotó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Quién es Laura?, le pregunté, mi voz un hilo apenas audible. Don Armando se quedó helado, inmóvil por un segundo que me pareció una eternidad. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos, por un instante, mostraron esa frialdad calculadora que me inquietaba. Pero, como por arte de magia, la recuperó. La sonrisa volvió a sus labios más amplia, más tranquilizadora que nunca. Laura, mi querida, dijo, con una calma que me sorprendió, es la contadora de la hacienda El Rosal. ¿Por qué preguntas? Escuché que hablabas con alguien llamada Laura, le dije, sintiendo cómo mis mejillas se ponían rojas de vergüenza por mi atrevimiento. Ah, sí, respondió él como si recordara de repente. Problemas con los libros de contabilidad. Nada importante, solo las inconsistencias de siempre. Su explicación sonaba lógica, perfectamente plausible. La contadora de la hacienda. Sí, eso tenía sentido. Era un hombre de negocios, con muchas propiedades. Era natural que tuviera problemas contables. Pero algo en sus ojos, algo indescifrable, no me convencía del todo. Era una chispa de evasión, una tensión apenas perceptible en la línea de su mandíbula. Me miró fijamente esperando mi reacción, y yo, en mi debilidad, me dejé convencer, o al menos me esforcé por hacerlo. Mi corazón quería creerle desesperadamente. Los últimos días antes de la boda transcurrieron en una especie de neblina. Había tantas cosas que hacer, tantos detalles de última hora que resolver, que apenas tuve tiempo de seguir dándole vueltas al asunto de Laura y los niños. Además, don Armando, como si hubiera intuido mi creciente inquietud, se mostró más atento y cariñoso que nunca. Me colmaba de besos, de palabras de amor. Me susurraba promesas de felicidad eterna, de un futuro perfecto, solo nosotros dos. Después de la boda, todo va a ser perfecto, mi amor, me decía. Solo tú y yo en nuestra casa, construyendo nuestro hogar. Y esas palabras, mis queridos, eran un bálsamo para mi alma atribulada, una dulce melodía que acallaba mis temores. La noche antes de la boda, mamá se quedó conmigo en mi habitación, como lo hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Me cepilló el cabello con caricias suaves, una y otra vez, y me habló de lo orgullosa que estaba de mí, de la mujer en que me había convertido. Mañana serás la señora Alcántara, me dijo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. La mujer más dichosa de toda la región. Sus palabras resonaron en el silencio de la noche, una promesa de un futuro dorado. Pero a pesar de la alegría de mamá, a pesar de las promesas y los besos de don Armando, esa noche el sueño me fue completamente esquivo. Había algo en mi pecho, una sensación de pesadez, como si una mano invisible me oprimiera el corazón. Una tristeza inexplicable me invadía. Traté de convencerme de que eran solo los nervios de novia, la ansiedad natural de un día tan importante, nada más. Pero en el fondo, muy en el fondo, esa vocecita persistía, un eco lejano que me advertía, que me suplicaba que abriera los ojos. Yo, sin embargo, preferí cerrarlos. Preferí aferrarme al sueño, al cuento de hadas, a la ilusión que tanto me había costado construir. Llegó el día de la boda, el día que había soñado durante meses, el culmen de mi cuento de hadas. Me desperté antes del amanecer, con el corazón latiendo desbocado. La casa estaba inundada de flores que don Armando había mandado traer, rosas blancas por doquier, su aroma tan intenso que casi me mareaba. Las mujeres que me ayudarían a arreglarme llegaron temprano. La peinadora, la maquilladora, la señora que se encargaría de vestirme. Todo era un torbellino de actividad, risas y nervios. Cuando finalmente me pusieron el vestido, mamá se echó a llorar, sus ojos llenos de emoción. Eres la novia más hermosa que he visto en mi vida, sollozó, y tal vez lo era.
Cuando me vi en el espejo, con el cabello recogido en un moño elegante, el maquillaje impecable y ese vestido de ensueño que me hacía sentir etérea, pensé que tal vez sí, tal vez me merecía toda esa felicidad, toda esa opulencia. Tal vez, después de todo, mi cuento de hadas era real. La ceremonia fue exactamente como la habíamos planeado, cada detalle meticulosamente orquestado por el organizador de eventos. La catedral, majestuosa y antigua, estaba repleta de flores, su fragancia mezclándose con el incienso. Los invitados más importantes de la región, la élite social que don Armando conocía, estaban todos allí, susurrando, observando. Y cuando las enormes puertas de madera se abrieron y la marcha nupcial comenzó a sonar, solemne y grandiosa, sentí que volaba, que ascendía por encima de todo, hacia un destino idílico. Papá, con su traje de domingo, me llevó del brazo por ese pasillo interminable, su mano firme, su rostro rebosante de orgullo. Y al final del pasillo, bajo los arcos góticos y la luz filtrados por los vitrales, me esperaba don Armando, elegantísimo en su impecable smoking negro, con esa sonrisa que me había cautivado desde el primer día. Los votos matrimoniales, mis queridos, fueron una sinfonía de promesas, perfectos en cada palabra. Él juró amarme y protegerme por siempre, y yo, con el corazón rebosante de fe ciega, prometí ser la esposa devota y leal que él, según yo creía, merecía. Cuando el sacerdote nos declaró con solemnidad marido y mujer, y don Armando posó sus labios sobre los míos, un estruendo de aplausos llenó la catedral. En ese momento, en ese instante mágico, creí ser la mujer más afortunada del mundo, la protagonista de un sueño hecho realidad. La recepción nupcial, mis queridos, fue un espectáculo sin igual, una celebración digna de la realeza. Don Armando había contratado a la orquesta más renombrada de la región, cuyas melodías llenaban el salón con alegría. El menú, una obra de arte culinaria, constaba de 5 tiempos, cada platillo más exquisito que el anterior. La torta de bodas era tan monumental que se necesitó una escalera para poder cortarla, una verdadera maravilla de la repostería. Bailamos nuestro vals nupcial bajo un cielo estrellado, y cuando él me susurró al oído, con un aliento cálido que me erizó la piel, «Eres mía para siempre, mi Elena», sentí que mi corazón, mis queridos, iba a explotar de pura inmensa felicidad. Todo era tan perfecto, tan sublime, que las pequeñas sombras del pasado se desdibujaban, ahogadas por la magnificencia del presente. Pero entonces, como sucede en los cuentos de hadas que de repente se tornan oscuros, llegó el momento de partir, el instante de iniciar nuestra luna de miel. Don Armando había mantenido el destino de nuestro viaje en secreto, envuelto en un aura de misterio y romance. «Es un lugar especial, mi amor», me había dicho con una sonrisa cómplice. «Un refugio donde podremos estar completamente solos, lejos del mundo, solo tú y yo». Nos marchamos en su reluciente Mercedes, que ahora lucía engalanado con latas tintineantes y guirnaldas de flores frescas, como un símbolo de nuestra nueva vida. Los invitados, con alegría desbordante, nos despidieron lanzando arroz y pétalos de rosa, y yo me despedí de mi familia, con lágrimas de pura dicha empañando mis ojos. Aquel era el comienzo de mi para siempre. Manejamos durante horas, mis queridos. La noche se hizo larga y silenciosa. Yo, exhausta después de un día tan lleno de emociones, de nervios y de felicidad, me quedé profundamente dormida en el asiento del copiloto, acunada por el suave vaivén del auto. Cuando desperté, con los ojos aún pesados de sueño, noté que estábamos en una carretera solitaria, una que no reconocía, flanqueada por montañas imponentes que se alzaban como gigantes dormidos, envueltas en una niebla densa y misteriosa. «¿A dónde vamos?», pregunté, mi voz todavía somnolienta con un hilo de confusión. «Ya llegamos, mi amor», respondió don Armando, su voz, esta vez, con un matiz diferente, un tono que no pude descifrar. Y ahí, mis queridos, en medio de la penumbra y la neblina, emergió un hotel. Pero no era, ni de lejos, el tipo de hotel que una recién casada esperaba para su luna de miel. No era un paraíso de lujo y romance. Era un edificio viejo,
de aspecto sombrío y desangelado, con unas pocas luces amarillentas encendidas que apenas lograban disipar la oscuridad a su alrededor. Las ventanas sucias y opacas parecían ojos cansados que habían visto demasiado. ¿Aquí es?, pregunté, esforzándome por ocultar la decepción que comenzaba a invadirme. «Es perfecto para lo que necesitamos», replicó don Armando, y en su tono de voz, mis queridos, percibí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Esa vocecita que había intentado acallar, ahora gritaba con fuerza. Entramos al hotel. El vestíbulo era pequeño, anticuado, con un aire mohoso y muebles que evidentemente habían conocido épocas de mayor esplendor. Un recepcionista, un hombre mayor con un rostro pétreo y de pocos amigos, le entregó las llaves a don Armando sin dignarse a mirarme, su mirada vacía. «Habitación 237», dijo con voz monótona. «¿Cómo lo pidió?». Esa frase, mis queridos, «¿cómo lo pidió?», se me clavó en la mente. ¿Cómo lo había pedido? ¿Qué tipo de hotel se pedía para una luna de miel? Subimos al segundo piso por una escalera de madera que crujía ominosamente con cada paso que dábamos, como si se quejara bajo nuestro peso. El pasillo era largo, estrecho y mal iluminado, bañado por una alfombra roja descolorida que desprendía un persistente olor a humedad, a viejo. Don Armando cargó nuestras maletas y yo lo seguí, mi mente aún en un torbellino de confusión y una creciente aprensión. Mi vestido de novia, antes un sueño, ahora se sentía pesado, como un sudario. Llegamos a la puerta de la habitación. Don Armando introdujo la llave en la cerradura, pero antes de abrirla se volteó hacia mí, sus ojos encontrando los míos. «Elena», me dijo, y su voz sonaba diferente, más fría, más distante, casi ajena. «Antes de entrar necesito que entiendas algo». Un nudo de miedo se formó en mi garganta. «¿Qué cosa?», balbuceé, mi voz apenas un suspiro. «Las cosas van a ser muy diferentes de lo que esperabas». Mi corazón, mis queridos, empezó a latir con una furia desbocada, un tamborileo violento en mi pecho. «¿A qué te refieres, Armando?», pregunté, el miedo ya palpable en mi voz. «Ya lo verás», respondió y abrió la puerta. Lo que vi adentro, mis queridos, me cambió la vida para siempre. En ese instante mi mundo, el que yo había construido con tanta ilusión y ceguera, se desmoronó. La habitación no estaba en lo absoluto preparada para una luna de miel romántica. No había ni un solo pétalo de rosa esparcido sobre la cama. No había una botella de champán esperando para brindar por nuestro amor. No había nada de lo que una mujer recién casada esperaría encontrar en su noche de bodas. Nada. En cambio, sobre la cama, dispuestas con una frialdad desoladora, había 3 maletas. 3 maletas que sin lugar a dudas no eran nuestras. Y sentada en una silla junto a la ventana, con la mirada perdida en la noche, había una mujer que me observaba con una expresión de profunda, inconsolable tristeza, de cansancio y de resignación. Era hermosa, mis queridos. Tendría unos 25 años, con un cabello castaño largo que le caía sobre los hombros, y vestía un elegante traje azul, pulcro y sofisticado. Pero sus ojos, ¡ay, mis queridos!, sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar, un espejo de un dolor que reconocí instantáneamente. «Hola, Elena», me dijo con una voz quebrada, casi un susurro. «Soy Laura, la mujer de la llamada telefónica, la contadora de la hacienda El Rosal». El nombre, el que tanto había intentado borrar de mi mente, ahora resonaba en mi cabeza como una campana macabra. «No entiendo», balbuceé, mi voz apenas un hilo. «¿Qué está pasando aquí?». Don Armando cerró la puerta detrás de nosotros, con un golpe sordo y definitivo, y se recargó contra ella, como un guardián implacable que bloqueaba cualquier posible escape. «Siéntate, Elena», me dijo, su voz desprovista de emoción, completamente ajena al torbellino que se desataba en mi interior. «Tenemos que hablar». «No quiero sentarme», y le grité, la rabia comenzando a mezclarse con el miedo y la confusión. «Quiero que me expliques qué está pasando». Laura se puso de pie lentamente, su mirada fija en don Armando, un rastro de miedo y súplica en sus ojos. «Tal vez sea mejor que te lo diga yo», murmuró.
y dio un paso hacia mí, como si quisiera protegerme, o al menos compartir el peso de su verdad. Y entonces, mis queridos, con una voz tan baja que apenas podía escucharla por encima del aturdimiento de mi propio corazón, pronunció las palabras que, en ese instante, pulverizaron mi mundo. Lo hicieron añicos sin piedad. Soy la esposa de Armando. El mundo, mis queridos, literalmente se detuvo. El tiempo dejó de correr. El aire se volvió espeso y pesado, difícil de respirar. ¿Qué dijo? ¿Había escuchado bien? Mi mente se negaba a procesar esas palabras. ¿Qué dijiste? Y le pregunté, mi voz un quejido. Soy su esposa, repitió, y las lágrimas, ahora incontenibles, empezaron a rodar sin pudor por sus mejillas. Nos casamos hace 6 años. Tenemos 2 hijos. Miré a don Armando esperando que se riera, que me dijera que todo era una broma de muy mal gusto, una cruel mascarada, que era un malentendido grotesco. Pero don Armando no se reía. No había ni rastro de diversión en su rostro, solo una expresión fría, impasible, como la de un extraño. «Es verdad», dijo. Su voz sonaba tan lejana, tan vacía, como si viniera de un abismo insondable. Mis piernas, mis queridos, se volvieron gelatina. Sentí cómo la fuerza me abandonaba. Me aferré desesperadamente al respaldo de una silla vieja y desvencijada para no caer al suelo, para no desmoronarme por completo. «No puede ser verdad», susurré apenas audible. «No puede ser verdad». «Lo siento mucho», dijo Laura, sus ojos llenos de un dolor genuino, un reflejo del mío. «Lo siento tanto, yo no quería que pasara esto». «Entonces, ¿por qué?», le grité, mi voz cargada de una rabia que no sabía que poseía. «¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no me advertiste?». Laura miró a don Armando, una mirada de terror que me hizo entender al instante. «Porque él me amenazó», susurró bajando la voz. «Me dijo que si yo te decía algo, si intentaba advertirte, se iba a llevar a mis hijos lejos, donde nunca jamás los volviera a ver». La habitación, mis queridos, comenzó a darme vueltas. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi futuro, sobre el hombre que acababa de jurarme amor eterno, se estaba desintegrando, desmoronándose como un castillo de cartas bajo una ráfaga de viento helado. El cuento de hadas se había convertido en la pesadilla más cruda, más terrible. «¿Por qué?», le grité a don Armando con todas las fuerzas que me quedaban, las lágrimas ya ardiendo en mis ojos. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué jugaste así conmigo?». Don Armando se pasó las manos por el cabello, con un gesto de cansancio, de hastío, como si la situación le resultara un mero fastidio. Suspiró. «Porque necesitaba tu dinero», dijo, sin emoción alguna, su voz monótona y desapasionada. «¿Mi dinero?», y le respondí incrédula. «Yo no tengo dinero. Mi familia es pobre». Don Armando se rió, pero no era una risa alegre, mis queridos, no. Era una risa amarga, cruel, desprovista de cualquier calidez, una risa que me heló el alma hasta los huesos. «Tu familia no es pobre, Elena», corrigió, mirándome con una frialdad que jamás le había visto. «Tu padre heredó la fábrica textil donde trabaja, una empresa que vale más de 2 millones de pesos, y cuando me casara contigo, automáticamente me convertiría en parte de la familia, en el yerno respetable que ayudaría a tu padre a expandir el negocio, en el socio que invertiría dinero. Dinero que, por supuesto, después recuperaría con intereses, con ganancias. El mundo seguía girando a mi alrededor descontrolado, pero ahora también se estaba volviendo negro en los bordes, como si un velo oscuro estuviera cubriendo mi visión. Mi cabeza zumbaba, mi corazón palpitaba con una arritmia aterradora. «Eso no es cierto», musité, mi voz apenas un hilito de sonido. «Mi papá nunca me dijo nada de eso». «Es muy cierto», respondió con una mueca. «Y tu papá no sabe que tú lo sabes. Él iba a contarte después de la boda, cuando ya fueras una mujer casada y madura, capaz de manejar esa información sin arruinar su plan». Me dejé caer en la cama, mis queridos, porque ya no podía mantenerme de pie. Mi vestido de novia, ese que había sido mi orgullo y la materialización de un sueño, ahora se sentía como una mortaja que me ahogaba. «Entonces nada de lo nuestro fue real», susurré, mi voz rota,
sin poder articular el dolor que me traspasaba. Nada, confirmó don Armando encogiéndose de hombros con una indiferencia que me revolvió el estómago. Desde el momento en que dejaste caer esa naranja en el pueblo, todo fue planeado. ¿La naranja también? Pregunté, la incredulidad y el horror apoderándose de mí. Sí, dijo, con una sonrisa cínica que me hizo sentir náuseas. Le pagué a un niño para que te empujara en el mercado y te hiciera dejar caer la fruta, para que así yo pudiera ayudarte y entablar conversación. Un pequeño detalle para un gran plan. Cada palabra, mis queridos, era como una puñalada directa en el corazón, una herida profunda que me desangraba por dentro. ¿Y el anillo?, pregunté, mi voz ahogada en el dolor. Y todas las promesas, todo lo que me dijiste sobre amarme y cuidarme por siempre. Actuación, dijo don Armando encogiéndose de hombros con una frialdad que me desgarró el alma. Soy muy bueno actuando, Elena, mejor que cualquier actor de telenovela. El cinismo de sus palabras, mis queridos, fue el golpe final. Fue como si un rayo me hubiera partido por la mitad. Me quedé sin aliento, con el corazón destrozado. Pero en ese mismo instante, mientras el dolor me consumía, algo distinto empezó a gestarse en lo más profundo de mi ser. Una chispa, una rabia fría, contenida, que no buscaba desahogo en gritos o lágrimas, sino en una determinación de hierro. Era una furia que empezaba en mi estómago, ardiente, y se extendía por todo mi cuerpo, transformando cada fibra de mi ser. No era la rabia impulsiva de una niña, sino la calculadora y letal ira de una mujer herida que había sido engañada de la manera más cruel. Laura se acercó a mí, con una mano temblorosa en mi hombro. «Lo siento tanto», repitió, sus ojos llenos de una sinceridad que me conmovió. Cuando me enteré de lo que él estaba planeando, traté de convencerlo de que no lo hiciera. Pero él puede ser muy persuasivo, muy manipulador cuando quiere algo. Miré a esa mujer, a Laura, que había sufrido tanto, o quizás más que yo, y de repente, mis queridos, todo encajó. La imagen de ella, sentada en la silla, con los ojos rojos, ahora tenía sentido. Por eso estaba allí. Por eso estás aquí, le dije, mi voz aún quebrada, pero con una nueva nota de entendimiento. Por eso viniste. Vine a advertirte, asintió ella, y a pedirte perdón por no haber tenido el valor de hacerlo antes. Pero ya es muy tarde, murmuré, el abatimiento regresando por un instante. Ya nos casamos. Ya es legal. La imagen de papá llevándome al altar, de las promesas bajo el techo sagrado, me golpeó con fuerza. No, dijo Laura, y por primera vez desde que la había visto, mis queridos, un destello de esperanza brilló en sus ojos cansados. No es legal. Don Armando no puede estar casado contigo y conmigo al mismo tiempo. Su matrimonio contigo es nulo. La bigamia es un delito grave. Miré a don Armando. Él se había puesto pálido, más blanco que el satén de mi vestido. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban una expresión de miedo apenas disimulado. ¿Es verdad eso, Armando? Y le pregunté, mi voz extrañamente tranquila a pesar del caos en mi interior. Él no respondió, pero su silencio, mis queridos, su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Pero entonces, ¿qué iba a pasar conmigo? Pregunté, la mente ya trabajando no en el dolor sino en las consecuencias. ¿Cuál era tu plan? Iba a quedarme casado contigo el tiempo suficiente para conseguir acceso a los negocios de tu familia, explicó don Armando, su voz de repente más controlada, como si estuviera explicando un plan de negocios cualquiera. Después iba a inventar una excusa para separarme, un escándalo. Tal vez haría que pareciera que tú me habías sido infiel o que tenías amantes, algo que desacreditara tu reputación. Tu familia, para evitar la vergüenza, se sentiría tan presionada que me dejaría quedarme con mi parte del negocio solo para evitar más drama, para que yo me deshiciera de ti discretamente. ¿Y yo? Pregunté sintiendo un escalofrío helado. ¿Qué iba a pasar conmigo? Tú ibas a quedar como la mujer que traicionó al hombre más bueno, al más generoso de la ciudad, respondió, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Nadie te iba a creer si decías lo contrario. Tu reputación estaría arruinada. Te habrías quedado sin nada, sin honor, sin dinero, sin familia,
porque ellos te rechazarían. La crueldad de su plan me quitó la respiración. Me había planeado un futuro de miseria y deshonor, como si yo fuera un estorbo que debía ser eliminado. ¿Y tus hijos?, le pregunté a Laura, recordando sus palabras. ¿Dónde están tus hijos? Están con mi mamá, dijo ella, sus ojos volviéndose a humedecer. Don Armando me dijo que si yo no venía hoy a explicarte la situación, él se los iba a llevar donde nunca, nunca los volviera a ver. Fue mi única opción, Elena. Fue la única. ¿Los amas, Armando?, le pregunté a mi flamante esposo. ¿A tus hijos? ¿A Laura? Don Armando se encogió de hombros, con un gesto de total indiferencia. Son útiles, respondió, con esa misma frialdad que me había helado la sangre. Son útiles para mantener las apariencias. Útiles. Esa palabra, mis queridos, me revolvió las entrañas. En ese momento, en ese preciso instante, entendí quién era realmente el hombre con quien me había casado. No era un príncipe azul, no era un caballero. Era un monstruo sin escrúpulos que usaba a las personas, a sus propias familias, como herramientas, como peldaños para conseguir lo que quería. Una máquina de calcular sin alma, sin corazón. Pero entonces, mis queridos, algo extraordinario estaba sucediendo dentro de mí, algo que nunca había sentido antes. Esa rabia fría y calculadora que había comenzado como una chispa, ahora era un incendio que se extendía por todo mi cuerpo, quemando cada vestigio de ingenuidad, cada lágrima de dolor. Me puse de pie lentamente, con una dignidad que no sabía que poseía. Mi vestido de novia, antes un símbolo de mi humillación, ahora se sentía como una armadura. ¿Sabes qué, Armando?, le dije. Mi voz sonaba diferente, más fuerte, más segura, más resonante. ¿Qué?, preguntó él, su nerviosismo evidente. Que cometiste un error, le espeté. Ah, sí, ¿cuál? Se burló, tratando de recuperar su compostura. Pensaste que yo era una niñita ingenua, le respondí, mirándolo fijamente a los ojos. Que iba a dejar que me usaras y después me tirarías como basura. Pensaste que no tenía familia, que no tenía fuerza, que me quedaría de brazos cruzados. Don Armando se rió, una risa forzada, sin convicción. ¿Y no es eso exactamente lo que eres, Elena? Una pobretona que tuvo suerte. No, pues le contesté, y mi voz ahora era una proclama, firme, sin vacilaciones. Soy la hija de un hombre que construyó un imperio textil desde cero, con el sudor de su frente y su honestidad. Soy la hermana de 4 mujeres que aprendieron a defenderse solas, que no le temen a nada. Soy la nieta de una mujer que crió 8 hijos ella sola cuando su marido las abandonó, sacando fuerza de donde no la había. ¿Y qué con eso?, preguntó, la burla aún en su voz, aunque su mirada ya denotaba una preocupación creciente. Que tengo su sangre corriendo por mis venas, le dije, y con un gesto decidido me quité el anillo de compromiso, ese diamante que había sido mi sueño y mi cárcel, y lo arrojé al suelo con todas mis fuerzas. El tintineo metálico al golpear el piso resonó como una sentencia. Laura, le dije a la otra mujer, que me miraba con una mezcla de admiración y alivio, ¿tienes algún lugar a donde podamos ir esta noche? ¿Un lugar seguro? Laura me miró sorprendida, un atisbo de esperanza en sus ojos. Sí, balbuceó. Puedo llamar a mi hermana. Ella vive a 1 hora de aquí. Perfecto, dije, sin apartar la vista de don Armando, quien ahora sudaba frío. ¿Qué crees que vas a hacer?, preguntó él, y por primera vez desde que había entrado a esa habitación, su voz sonaba genuinamente nerviosa. Su seguridad se había resquebrajado por completo. Te voy a destruir, le dije, con la voz más calma y helada que pude. Voy a destruir tu reputación, tus negocios, tu vida entera. Voy a asegurarme de que todos sepan quién eres en realidad. Voy a hacer que cada uno de tus engaños te persiga hasta el fin de tus días. «¡No puedes hacer eso!», exclamó, el pánico ya evidente en su rostro. «Nadie te va a creer. Eres una niña, una histérica». «No», le corregí, y saqué algo de mi bolso, una pequeña grabadora, discreta y casi imperceptible, que había comprado semanas atrás para grabar las canciones que quería para la recepción. Una idea peregrina en su momento,
que ahora se revelaba como mi salvación. Toda esta conversación está grabada. La cara de don Armando se puso blanca como el papel, mis queridos. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un terror visceral. Además, continué, mi voz firme. Laura es testigo de tu bigamia, y estoy segura de que si investigamos un poquito, vamos a encontrar que no somos las únicas mujeres a las que has engañado. Tu historial debe ser largo y oscuro. Tú no entiendes con quién te estás metiendo. Me amenazó don Armando dando un paso amenazante hacia mí, sus ojos inyectados de furia. No, le dije, sin retroceder un solo centímetro. Tú no entiendes con quién te metiste, don Armando. Tú te metiste con las hijas del pueblo. Tú te metiste con mi familia. Laura ya estaba recogiendo sus maletas con una velocidad sorprendente. Vámonos, Elena, me dijo, su voz urgente, antes de que se ponga peor. Pero yo no había terminado, mis queridos. Sentí una fuerza imparable. Una cosa más, Armando, le dije, antes de que Laura y yo cruzáramos el umbral. Mi papá tal vez sea dueño de esa fábrica, pero yo soy su hija favorita. Y cuando le cuente lo que me hiciste, cuando le muestre esta grabación, cuando le explique cómo planeabas robarnos, ¿sabes qué va a pasar? Don Armando no respondió, pero veía el miedo creciendo en sus ojos, un miedo que jamás creí ver en ese hombre imponente. Va a usar todos sus contactos, todo su dinero, toda su influencia para asegurarse de que nunca más puedas hacer negocios en esta región, le dije, sintiendo el poder en mis palabras. Va a contarles a todos sus amigos empresarios exactamente quién eres. Y créeme, la comunidad empresarial es muy pequeña por aquí. Tu nombre será sinónimo de deshonra. Además, agregó Laura, encontrando valor en mi ejemplo, su voz volviéndose más fuerte. Yo también tengo familia. Mi papá es abogado y mi hermano trabaja en la fiscalía. No te creas intocable. Don Armando se dio cuenta, mis queridos. En ese instante supo que había perdido. Su plan perfecto se había convertido en su peor pesadilla, su propio verdugo. No pueden hacer esto, murmuró, sus hombros caídos, su voz apenas un hilo. Ya lo estamos haciendo, le dije. Laura y yo salimos de esa habitación con nuestras cabezas en alto, mis queridos. Yo todavía llevaba puesto mi vestido de novia, pero ya no me sentía como una princesa engañada, ni como una víctima indefensa. Me sentía como una guerrera que había encontrado su espada y estaba lista para la batalla. Llamamos a la hermana de Laura, Teresa, desde el teléfono público del vestíbulo del hotel, sin importarnos si nos escuchaban. Ella llegó en menos de una hora, manejando como si fuera una carrera de vida o muerte, su rostro lleno de preocupación. Teresa tenía los mismos ojos bondadosos de Laura, pero con una determinación y una fuerza que me recordaron a mi propia mamá. ¿Están bien? No fue lo primero que preguntó cuando nos vio salir de ese hotel sombrío. Ahora sí, le respondí, y era verdad. Nos fuimos de ese hotel maldito a las 11 de la noche. Las luces tenues del lugar desapareciendo por el espejo retrovisor. Yo iba en el asiento de atrás del coche de Teresa, todavía con mi vestido de novia, viendo cómo se alejaban las sombras del lugar que había sido testigo de mi despertar. Porque eso había sido, mis queridos, un verdadero despertar. La niña ingenua que había entrado allí, ciega de amor, ya no existía. En su lugar, había una mujer, herida, sí, pero con una nueva visión y una fuerza inquebrantable. Teresa nos llevó a su casa, una casita acogedora en las afueras, llena de plantas y fotografías familiares, un refugio de calidez y seguridad. Nos preparó chocolate caliente, humeante y dulce, y nos prestó ropa cómoda. Cuando me quité ese vestido de novia, que antes había sido mi sueño y ahora mi mortaja, sentí como si me estuviera quitando una piel que ya no me pertenecía, una identidad falsa que había cargado por meses. Me puse unos pantalones viejos y una blusa de algodón y me sentí más yo que nunca. ¿Qué vas a hacer ahora?, y me preguntó Laura, mientras nos sentábamos en la cocina, el aroma del chocolate llenando el aire. Primero, dije, voy a llamar a mi papá, pero no lo hice esa noche. Esa noche, mis queridos, la pasamos Laura y yo planeando. Hablamos hasta el amanecer, compartiendo nuestras historias, cada una revelando los detalles del engaño de don Armando. Descubrí que él había estado casado con Laura durante 6 largos años, pero ella
ingenua como yo, nunca había sabido de sus otros planes hasta que, accidentalmente, escuchó una conversación telefónica 3 semanas antes de mi boda. Él hablaba con alguien sobre cerrar el trato con la familia textil, me contó Laura. Sus ojos llenos de dolor al recordar, él hablaba con alguien sobre cerrar el trato con la familia textil. Me contó Laura, sus ojos llenos de dolor al recordar. Al principio pensé que era solo negocios, pero después mencionó tu nombre, Elena, y supe que algo andaba muy mal. ¿Y qué hiciste? Le pregunté ya con la mente fría, enfocada en los detalles. Lo confronté, me respondió. Me dijo que yo estaba loca, que había entendido todo mal, que solo era el estrés. Pero yo sabía que no. Esa noche, cuando él se durmió, revisé sus papeles. Encontré los documentos de investigación sobre tu familia, las cotizaciones, los planos de la fábrica de tu padre. Ahí, mis queridos, fue donde la verdad se le reveló en toda su crudeza. Laura había pasado semanas torturada, sin saber qué hacer. No tenía manera de contactarme directamente porque don Armando controlaba todos sus movimientos, cada llamada, cada salida. Pero finalmente, la presión y el remordimiento la superaron. Decidió que tenía que hacer algo. No podía dejar que él te hiciera lo que me hizo a mí, me confesó, su voz apenas un susurro. ¿Qué te hizo a ti? Pregunté, y entonces Laura me contó su propia historia. Había conocido a don Armando cuando tenía 19 años, la misma edad que yo. Él la había enamorado con el mismo cuento, las mismas promesas grandiosas, los mismos regalos extravagantes, la misma ilusión de un futuro brillante. Se casaron 6 meses después de conocerse, y al principio, todo parecía ser el cuento de hadas perfecto. Pero después del primer año empezó a cambiar, me explicó. Se volvía frío, distante, casi un desconocido. Viajaba mucho, y cuando regresaba, actuaba como si yo fuera un mueble más de la casa, una posesión más en su colección. ¿Y tus hijos? Le pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Él quería hijos porque eso lo hacía ver como un hombre de familia respetable, un pilar de la sociedad, me dijo, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Pero nunca los trató como si fueran suyos. Son accesorios para él, Elena. Son parte de su fachada. Laura había vivido 6 años sintiéndose como una prisionera en su propia casa. Don Armando controlaba todo, el dinero, las decisiones, incluso sus salidas. No podía ni visitar a su propia familia sin su permiso explícito. ¿Por qué no te fuiste antes? Le pregunté. Porque me amenazó, respondió, sus ojos llenos de viejos temores. Me dijo que si alguna vez trataba de dejarlo, usaría todos sus contactos, todo su poder, para asegurarse de que nunca, jamás volviera a ver a mis hijos. Y yo sabía que él podía hacerlo, Elena, lo sabía. Pero ahora, mis queridos, las cosas habían cambiado. Ahora no estábamos solas, ahora éramos 2. Teníamos una grabación, teníamos un testigo, teníamos evidencia irrefutable de su bigamia, de sus planes de estafa, de toda la red de engaños que había tejido. La fuerza de 2 mujeres unidas, mis queridos, es imparable. Al día siguiente, con el corazón en la mano, llamé a mi papá. Nunca, mis queridos, voy a olvidar esa conversación. «Elena, ¿dónde estás?», me dijo, su voz llena de angustia. Don Armando nos llamó anoche. Dijo que habías tenido una crisis nerviosa y que estabas descansando, que vendrías pronto. «Papá», le dije, tratando de mantener la voz estable, de no desmoronarme de nuevo. «Necesito que vengas por mí. Y necesito que traigas al tío Fernando». El tío Fernando, mis queridos, era el abogado de la familia, un hombre recto y astuto, de esos que no se dejan engañar por nadie. Papá, mis queridos, comprendió inmediatamente que algo muy, muy grave había sucedido. «¿Estás bien, mi hija?», me preguntó. El miedo en su voz era palpable. «Ahora sí, papá», le respondí, «pero necesito contarte algo muy importante sobre don Armando, algo que lo cambiará todo». Le di la dirección de la casa de Teresa y le pedí que viniera solo, sin decirle nada a nadie más de la familia todavía. Necesitábamos discreción y un plan. Papá llegó 3 horas después, acompañado del tío Fernando. Cuando me vieron con los ojos hinchados y el vestido arrugado de la noche anterior, papá se echó a llorar. Un hombre fuerte deshecho por la preocupación. «¿Qué te hizo ese desgraciado?».
Y fue lo primero que dijo, abrazándome con una fuerza que me transmitía todo su amor. Les conté todo, mis queridos, desde el principio, desde la naranja que rodó hasta los pies de don Armando, hasta las palabras frías y crueles en la habitación de aquel hotel sombrío. Les mostré la grabación, les presenté a Laura, que relató su propia historia con una valentía inquebrantable. Vi cómo el rostro de papá se ponía más y más rojo con cada detalle, con cada traición revelada. Cuando terminé, un silencio largo y pesado se cernió sobre la cocina. Finalmente, el tío Fernando, con esa calma calculada de los hombres de leyes, habló. Esto es bigamia, Elena, y un intento de estafa en toda regla. Podemos meterlo en la cárcel por muchos años. No, dijo papá, y su voz, mis queridos, sonaba más fría, más dura de lo que jamás la había escuchado. Su mirada, antes llena de dolor, ahora ardía con una determinación feroz. No queremos que vaya a la cárcel. ¿Por qué no, padre?, le pregunté sorprendida. Porque la cárcel sería demasiado fácil para él, respondió, y una sombra de astucia cruzó por sus ojos. Queremos que viva sabiendo lo que perdió. Queremos que todos en esta región sepan exactamente quién es en realidad. Que su nombre sea sinónimo de vergüenza, no de poder. Y eso, mis queridos, fue exactamente lo que hicimos. Papá resultó ser más estratégico, más sagaz de lo que yo jamás había imaginado. Tenía razón don Armando en una cosa. Papá sí era el dueño de la fábrica textil. Pero lo que el villano no sabía era que mi padre también tenía participaciones en otras 3 empresas importantes, contactos en todos los bancos de la región y una reputación impecable, forjada durante más de 30 años de trabajo honesto y esfuerzo inquebrantable. En una semana, mis queridos, todo el mundo conocía la historia de don Armando Alcántara. Papá no tuvo que recurrir a chismes ni a esparcir rumores callejeros. Simplemente llamó a 5 personas clave. El presidente del banco más importante de la región, el alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio local, el dueño del periódico de la ciudad y el párroco de la catedral. Les contó la historia completa, les mostró la evidencia irrefutable y les pidió que manejaran la información como consideraran apropiado. No fue necesario decir más. En 3 días, don Armando no pudo conseguir un préstamo en ningún banco. Su crédito se había esfumado. En una semana, ningún comerciante respetable quería hacer negocios con él. Su imperio, basado en el engaño, comenzaba a desmoronarse. En 2 semanas, sus propios trabajadores comenzaron a renunciar, porque no les estaba pagando. Sus finanzas se habían paralizado. Pero eso no era todo, mis queridos. Laura, con la ayuda de su hermano abogado, presentó una demanda por bigamia y amenazas. Yo, por mi parte, presenté una demanda por estafa, engaño y daños emocionales. Y papá, mi valiente papá, presentó una demanda por intento de fraude comercial y falsificación de documentos. Don Armando intentó pelear las demandas, pero su propio abogado, al darse cuenta de que tenía un caso imposible y que su reputación estaría en juego, renunció. Después de eso, ningún otro abogado de la región quiso representarlo. Su nombre se había convertido en un veneno. Al final, mis queridos, don Armando lo perdió todo. Las haciendas se fueron en pagos legales. Las fábricas las tuvo que vender a precios irrisorios para pagar deudas y compensaciones. Los camiones se los embargaron. Su reluciente Mercedes terminó en un lote de carros usados, olvidado, oxidándose. Pero yo no me quedé ahí esperando justicia divina. Yo tenía mi propia vida que reconstruir, una vida que merecía ser vivida con dignidad y propósito. Una semana después de huir de aquel hotel, volví a casa. Mamá me recibió con lágrimas en los ojos y un abrazo que, lo juro, duró como 10 minutos, un abrazo que me curó el alma. Mi niña valiente, me susurró acunándome en sus brazos. Estoy tan orgullosa de ti. Mis hermanas me recibieron como si fuera una heroína de guerra, y tal vez lo era. Había peleado una batalla y había ganado. Pero ganar esa batalla me había transformado por completo. Ya no era la niña ingenua que soñaba con que un príncipe azul viniera a rescatarla. Ahora sabía que tenía que ser mi propia heroína, mi propia salvadora. Decidí usar esa experiencia tan dolorosa para ayudar a otras mujeres.
con la inestimable ayuda del tío Fernando, establecimos una pequeña oficina de asistencia legal gratuita para mujeres que estuvieran en situaciones similares, mujeres engañadas, maltratadas, silenciadas. Yo no era abogada, no, pero podía escuchar, podía aconsejar, podía ayudar a encontrar recursos, a encontrar una salida. Laura se divorció de don Armando 3 meses después de aquella noche en el hotel. Se mudó con sus hijos a la casa de Teresa, su hermana, y comenzó a trabajar en la oficina legal conmigo. Nos convertimos en las mejores amigas, unidas por una experiencia traumática que nadie más podía entender en toda su profundidad. Juntas, mis queridos, éramos una fuerza imparable. Pasaron 2 años, 2 años en los que me dediqué en cuerpo y alma a ayudar a otras mujeres, a aprender sobre leyes y derechos, a convertirme en la mujer que quería ser, en lugar de la mujer que otros esperaban que fuera. Y entonces, mis queridos, conocí a Santiago. Santiago era diferente a todos los hombres que había conocido. Para empezar, no trató de impresionarme con lujos o promesas grandiosas. No llegó con flores caras ni con un Mercedes reluciente. Llegó con una curiosidad genuina, con un respeto real, con una humildad que desarmaba. Lo conocí en una situación muy poco romántica. Él era el contador que hacía la auditoría de nuestras finanzas en la oficina legal. Llegó un martes por la mañana con un maletín lleno de papeles y una sonrisa tímida, casi apologética. «Disculpe», me dijo un poco nervioso. «Usted es la señora que maneja los casos de asistencia legal». «Soy la señorita», le corregí automáticamente con una pequeña sonrisa. «Perdón», se disculpó poniéndose colorado. «Es que no quería asumir. Asumo que es usted por la manera en que se expresa en la comunidad. Su reputación la precede». Me hizo gracia su nerviosismo, su honestidad tan transparente. «No se preocupe», le dije. «Soy Elena y usted es Santiago Herrera, contador certificado». Santiago tenía 28 años. Era hijo de maestros de escuela, gente trabajadora y honrada. Había estudiado contabilidad con una beca en la Universidad Nacional, producto de su esfuerzo y dedicación. No era rico, no tenía un Mercedes-Benz. No era el hombre más importante de la ciudad, pero tenía algo que don Armando nunca había tenido: honestidad, integridad y un corazón noble. Durante las 3 semanas que duró la auditoría, Santiago y yo hablamos mucho. Él me contaba de su trabajo, de cómo había decidido especializarse en auditar organizaciones sin fines de lucro, de por qué creía que era tan importante que el dinero destinado a ayudar a las personas realmente llegara a donde tenía que llegar. «Hay demasiada gente que usa la caridad como pantalla para otros negocios, Elena», me decía con convicción. «Yo quiero asegurarme de que organizaciones como la suya sean completamente transparentes, que la ayuda sea real». A mí me gustaba su pasión por la justicia, su ética inquebrantable. Me gustaba que no tratara de minimizar mi trabajo o de explicarme cosas que yo ya sabía. Me trataba como a una igual, como a una compañera, en la misma misión de hacer el mundo un poquito más justo, un poquito más honesto. Al principio éramos solo amigos. Santiago conocía mi historia, mis queridos. Todo el mundo en la región la conocía, pero nunca me trató como si fuera una víctima. Me trataba como lo que era, una sobreviviente que había convertido su dolor en un propósito de vida. «¿Nunca te dan ganas de vengarte más, Elena?», y me preguntó un día mientras revisábamos los libros de contabilidad, con esa curiosidad genuina que lo caracterizaba. «¿Vengarme de quién?», que le pregunté un poco sorprendida. «De Armando», respondió, «más venganza de la que ya tuve». Y le pregunté riéndome, una risa sincera que me salió del alma. Ese hombre perdió todo, su reputación, su dinero, su poder. Ahora, me dicen, vive en un apartamento de una habitación y trabaja vendiendo seguros de puerta en puerta. ¿Qué más venganza necesito? No tengo tiempo para eso. «No sé», me dijo Santiago pensativo. «Tal vez no te da rabia que te haya robado tanto tiempo, tanta inocencia». Pensé en su pregunta durante varios días, mis queridos, y finalmente tuve mi respuesta. Una respuesta que me dio mucha paz. «No me robó tiempo, Santiago», le dije la siguiente vez que nos vimos. «Me enseñó quién soy realmente. Si no hubiera pasado por eso, todavía sería una niña esperando que alguien más resolviera mi vida, que me rescatara. Ahora sé que puedo resolverla yo misma,
que soy mi propia heroína. Santiago me miró con una expresión que no había visto antes en los ojos de un hombre. Era admiración, pero no la admiración superficial que había visto en don Armando, esa que era solo un reflejo de su propia ambición. Era una admiración profunda por mi fortaleza, por mi capacidad de convertir un trauma terrible en crecimiento personal. Eres extraordinaria, Elena, me dijo, y la manera en que lo dijo, sin segundas intenciones, sin agenda oculta, solo como una observación honesta y sincera, me hizo sentir algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Una paz genuina, una conexión real. Santiago y yo comenzamos a vernos fuera del trabajo. Íbamos a caminar por el parque, a tomar café en la plaza principal, a conversaciones largas y profundas sobre la vida, sobre nuestros sueños, sobre nuestros miedos. Él. Y así, mis queridos, fue como aquella terrible noche en un hotel de carretera no fue el final, sino el verdadero comienzo de mi historia. Aprendí que el amor genuino no se encuentra en grandes gestos, sino en la honestidad, el respeto y la elección diaria. Comprendí que no necesitamos ser rescatadas, sino empoderadas, y que incluso de las mayores tragedias pueden hacer el propósito más grande. Si mi relato les ha tocado el corazón o les ha dado fuerza, por favor, dejen un comentario abajo. Cuéntenme qué piensan y compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Un abrazo fuerte de su doña Elena.